Hoy no vengo a darte una noticia, vengo a exponer un encubrimiento, un desastre que ocurrió de la noche a la mañana. Algo rápido, un derrame que creció durante semanas y un gobierno que lo sabía y decidió callar. Esto no es un accidente, esto no es negligencia común, es un accidente con consecuencias reales, negligencia real. Hoy, Noemí informa el derrame del Golfo de México. Esto es, Noemí informa para Más Seco que Mojado. Quédese. El origen claro es Pemex y su protector es la voz desde la presidencia. No hay indicios. El discurso oficial seguirá diciendo otra cosa. Una explicación sin sustento técnico. Organizaciones que acusan y la presidencia lanza la narrativa oficial que no debe ser cuestionada. La razón, proteger a Pemex, evitar responsabilidades y control de daño político. Y aquí le vengo a preguntar tajantemente una vez más. Lleve estas preguntas y usted tome la decisión de responder lo siguiente. La evidencia apunta a Pemex. No hay absoluta duda. Coincidencias técnicas, ubicación, expansión del crudo, operaciones en la zona. Mientras la presidente de México preparaba su discurso de aún no sabemos su procedencia. ¿Y Pemex? Mientras caía el turismo, tortugas opacadas, aves atrapadas, arrecifes completamente dañados. No hubo alerta, no hubo preparación, no hubo SOS peligro, mientras el silencio oficial se mantenía, la mancha crecía y llegaba hasta las costas de México. Desde febrero, indicios clarísimos, evidencia, fotografías satelitales, información que consecuentemente se hizo viral y fue ignorada. En México, cuando existe crisis real, hay narrativa de acusaciones absurdas, de tapaderas. Señores, esto no solo es un derrame, es un patrón. No previenen, ocultan, no informan. Nada. Controlan la narrativa. No responden, se protegen entre ellos. Y mientras tanto, el país paga el precio.
paga el precio de la negligencia, el país paga el precio. Ecosistemas destruidos, comunidades abandonadas y una crisis que pudo haberse contenido. Allá, en febrero, cuando las imágenes... Esto no es solo petróleo. No. No es solo manchitas, un derrame. No es solo petróleo en el mar. Es la evidencia de cómo se gobierna la nación. Este daño no se borra en semanas. Puede tardar años. Si es que se revierte. Pudiera no ser revertible. Entonces, les traigo preguntas claves para el programa. Quiero que usted reflexione conmigo y lleguemos a un consenso que tenga sentido y que nos dé o que nos lleve a una verdad que acomode lo que acabamos de escuchar. Hoy las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué no alertaron desde febrero? ¿Por qué ordenó guardar silencio? ¿Por qué proteger a Pemex? ¿Por qué proteger a Pemex sobre la evidencia? ¿Cuánto daño se pudo evitar? ¿Quién va a responder por esto? Porque aquí alguien sabía y alguien decidió ocultarlo. 900 toneladas recolectadas. 600 kilómetros de litoral intervenidos. Playas, manglares, zonas protegidas. Entonces, la pregunta es evidente. Si no hay derrame, ¿qué están limpiando? ¿Qué? ¿Qué están limpiando? Esto tiene un nombre. Cinismo institucional. Actúan porque no pueden ocultarlo. Pero lo niegan para no asumir el costo. Es como si te cortan una pierna y le quieren poner un curita. 4. Daño real. Aquí es donde deja de ser discurso y se vuelve tragedia. Tortugas cubiertas de petróleo, aves atrapadas, manglares dañados, arrecifes impactados. Zona de pesca inutilizadas y familias sin ingresos. Turismo afectado. Control de daños, dicen. Se estima impacto en hasta 1000 kilómetros de litoral. Y lo más grave, deja que te lo cuente. Comunidades expuestas sin información previa, sin protección, sin preparación.
La verdad que intentaron esconder. Desde febrero ya existían indicios claros, imágenes satelitales, escuche, operaciones en la zona, movimiento de embarcaciones, pero no hubo alerta, no hubo prevención, no hubo aviso a las comunidades y mientras el silencio oficial se mantenía, la mancha crecía. Hoy hablamos de cientos de kilómetros contaminados, reservas naturales afectadas y miles de personas impactadas. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que aún no determinan las causas. Pero la pregunta es otra. ¿Por qué no actuaron cuando ya sabían? Primero, negligencia criminal. Esto es lo más grave. No es que no supieran, es que sabían. Desde febrero ya había evidencia. La mancha creció durante semanas. Había operaciones activas en la zona, existió conocimiento técnico y logístico, y aún así no alertaron, no informaron, no activaron protocolos. El resultado, señores, el petróleo llegó a la costa, a las costas vulnerables, sin que nadie estuviera esperando. Esto no es omisión, esto es permitir que el daño ocurra deliberadamente. 2. Encubrimiento a Pemex. La evidencia apunta a un origen claro, disfrazado, encubierto, lo que tú quieras. Un ducto de Pemex. Coincidencias técnicas, ubicación, expresión del crudo que se expandía, operaciones en la zona. Pero el discurso oficial dice otra cosa. Chapopoteras naturales. Una explicación sin sustento técnico suficiente o fuente de datos. Organizaciones como Greenpeace, la CMDA señalan manipulación. La razón, usted preguntará. ¿La razón? Proteger a Pemex, evitar responsabilidad, controlar el daño político. Control de daños, diría usted. No están en busca de la verdad. Están administrando la narrativa, preparándola, cocinándose una narrativa coherente. Aquí le va. Tercero, cinismo institucional. Aquí es donde todo se rompe. Porque mientras el gobierno niega el derrame, está actuando como si fuera real.
más de 3,000 elementos desplegados. Aún no se determinan las causas, dice la presidenta desde su cómodo ambiente. Y hoy hablamos de cientos de kilómetros afectados y reservas naturales afectadas y miles de personas impactadas. No hubo alerta, no hubo prevención. Nadie dio voz de alarma. Tortugas cubiertas de petróleo, aves atrapadas, manglares dañados, arrecifes impactados. Se estima impacto hasta de 1,000 kilómetros de litoral. Comunidades expuestas sin información para prevenir daño. Más de 3,000 elementos desplegados, 900 toneladas recolectadas, 600 kilómetros litorales intervenidos. En el gobierno de no pasa nada. Hablamos de cinismo institucional. No es buscar la verdad, es administrar la narrativa. Es captura de daño y opacidad para evitar un escándalo. Porque proteger a Pemex no es una conveniencia necesaria. Es fines descarados. Greenpeace señaló manipulación de señas, manipulación de información. CEMDA hizo lo mismo. Y el discurso oficial, chapopoteras. ¡Qué tomada de pelo! Chapopoteras naturales, el discurso oficial. El discurso que te revientan en la cara y el que tienes que aceptar. Aunque las tortugas sean la evidencia contundente, las playas manchadas, arrecifes destruidos. El origen claro es Pemex y su protector es la voz desde la presidencia. No hay indicios. El discurso oficial seguirá diciendo otra cosa. Una explicación sin sustento técnico. Organizaciones que acusan y la presidencia lanza la narrativa oficial que no debe ser cuestionada. La razón, proteger a Pemex, evitar responsabilidades y control de daño político. Y ahora sí, de tortugas chapopoteadas y aves inmóviles, pasamos a las piernas muy móviles, piernas asoleadas. Vamos con nuestro siguiente tema. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Quédese que se pone interesante. Las piernas en Palacio Nacional. Narrativa
distracción y construcción de culpables. Hoy, en este segmento, no vamos a hablar de una imagen. Vamos a hablar de cómo se construye una historia y cómo se cierra antes de que puedas hacer preguntas. Una escena aparece en Palacio Nacional. Se vuelve viral. Se convierte en conversación nacional en pasillos de la oficina, en el bebedero de agua, en el café. Y en cuestión de horas hay una explicación. Ya hay una persona y ya hay un cierre del asunto, demasiado rápido. Hoy, en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. ¿Qué hay detrás del caso de las piernas del palacio? ¿Y por qué una historia así no se explica, se administra? Aquí le doy el contexto. Vamos a poner esto en términos reales. Palacio Nacional no es cualquier edificio, es uno de los recintos más controlados del país. Tiene acceso restringido, control de personal, vigilancia permanente, protocolos de seguridad. Esto no es opción. Es funcionamiento básico de cualquier edificio gubernamental de alto nivel. Es nuestro Palacio Nacional. Entonces, surgen la primera inconsistencia. Una escena visible desde el exterior en una zona institucional, sin explicación técnica detallada. Aquí les presento una imagen difundida en redes sociales. Muestra una persona aparentemente tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. Así como cuando tomas tu Coca-Cola, tus papitas y te vas a la azotea a darte un baño de sol. No tan diferente a eso. Autoridades atribuyeron el hecho a una persona identificada como Florencia, sin mayor detalles públicos. Como cuando mi tía se fue a la azotea, mi tía Florencia se fue a la azotea a darse un baño de sol. El tema fue rápidamente aclarado por versiones oficiales sin que se presentara evidencia adicional. Muy, muy típico. Distracción mediática o cortina de humo. Vamos al primer punto importante, el timing. Este tipo de historias, escúcheme bien, este tipo de historias aparece cuando hay presión política, hay temas incómodos, hay crisis en desarrollo. Pemex, por ejemplo. Y de pronto, todo el país deja hablar de las tortugas o de las aves o de los arrecifes y todo el país empieza a hablar de exactamente lo mismo. No es teoría. Es estrategia de comunicación
conocida como agenda setting, control de conversación pública. Usted le puede llamar como guste, pero aquí, dato clave. En comunicación política moderna, el objetivo no es ocultar información, es reemplazarla. El fenómeno de viralización, rápidamente desplazar temas complejos por contenido de alto impacto visual, pero bajo análisis. Mientras tú ves una imagen, dejas de ver lo demás. Exacto. Las tortugas, las aves, los arrecifes, quizá dejas de ver familias desplazadas y comienzas a ver un chivo expiatorio. Aquí entramos al corazón del tema. La aparición de una figura, Florencia. Sí, la de las piernas al sol. O la supuesta de las piernas al sol. Definición: un chivo expiatorio es, aquí le voy a dar los datos. Es una persona a la que se le asigna responsabilidad para proteger una estructura mayor. Eso es un chivo expiatorio. Observa el patrón. Aparece un evento, genera ruido, mucho ruido, surge una persona, se asigna la responsabilidad, se cierra el tema. En casos reales, la investigación tarda. Las verificaciones toman tiempo, hay cuestionarios, hay formularios, hay procesos. Aquí no. Un hombre inmediato, sin proceso visible. No vimos registros de acceso, evidencia documental, validación pública, solo una narrativa. Aquí hay perfil funcional. Déjeme le platico. En este tipo de situaciones, el perfil suele ser alguien sin poder, sin exposición mediática, sin capacidad de respuesta. Y le voy a leer algo. Escúcheme. En crisis mediática, la individualización de la culpa permite cerrar rápidamente el ciclo informativo. Y esto es clave. No hubo seguimiento, no hubo investigación pública, no hubo ampliación. ¿Qué pasó? Se cerró. Caso cerrado. Caso cerrado. Cuando una historia termina demasiado rápido, no es porque esté clara.
es porque ya cumplió su función. No afirmamos, pero analizamos. En otros casos documentados, un responsable puede recibir protección indirecta, acuerdos informales, beneficios a futuro. No es importante probarlo aquí. Lo importante es entender que el modelo existe. Y aquí le voy a hablar del control de la narrativa, algo que le debe interesar. Este es el mecanismo completo. Ponga atención al ciclo mediático. Evento viral, amplificación, explicación rápida, asignación de culpa y cierre. Hoy la información se controla así. Velocidad, verdad. Velocidad, verdad. La rapidez en la construcción de una narrativa oficial puede sustituir procesos de verificación más profundos. Y aquí le va algo clave. No necesitas que se crea todo. No en este proceso. Solo necesitas que dejes de cuestionar. Le voy a presentar unas preguntas claves. ¿Cómo se accede realmente a esas áreas dentro del Palacio Nacional con tanta seguridad, con tanto protocolo? Vaya, el Palacio Nacional está rodeado de vallas. El mexicano no tiene acceso al Palacio Nacional. Entonces, ¿cómo se accede realmente a esas áreas dentro del Palacio Nacional? ¿De dónde están o de dónde vienen o dónde están los registros de entrada y de movimiento? ¿Entraron a la investigación Flash? ¿Quién validó oficialmente la versión presentada? ¿Quién dijo, esta es la versión? Esto es lo que oficialmente pasó. ¿Por qué no hubo investigación visible de algo tan viral? ¿Qué otros temas se dejaron de discutir mientras esto se volvía viral? Se me ocurren las tortugas. Recuerde, por favor, el ciclo mediático. Evento viral, amplificación, explicación rápida, asignación de culpa y cierre. No puede ser más evidente en este caso que posiblemente pudo motivar a la dueña de tales piernas a solearse en Palacio Nacional, aquel palacio que está vallado, donde ni tú ni yo tenemos acceso, donde tendrías que cruzar protocolos, cañones,
para poder llegar a una ventana a tomar el sol. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué motivación está detrás de la culpa asumida? Es decir, que posiblemente pudiera recibir el chivo expiatorio, en este caso, Florencia es el nombre, para asumir tal responsabilidad en flash. Ipso facto. Sin investigación, sin protocolos, sin una visible investigación que pudiera explicarle al mexicano común por qué las piernas al sol en el Palacio Nacional, al cual los mexicanos no tenemos acceso porque está vallado. Escúcheme bien, los protocolos son extremadamente cerrados. Usted no puede llegar como Pedro por su casa, como llegas a la azotea de tu vecino o de tu mamá a tomar el sol. Hay protocolos. Y sin olvidar que en crisis mediáticas la individualización de la culpa permite cerrar más rápido el ciclo. ¿Cómo llega hasta una ventana de Palacio Nacional la presunta Florencia? Pudiera ser alguien sin poder, sin exposición mediática, sin capacidad de responder, pero con plena capacidad para asumir culpas. Y aunque le hayan removido de su puesto, ¿quién te dice a ti o a mí que no habrá una futura compensación, un puestazo para alguien? Una gratificación flash, así como la investigación flash a la que nos sometieron a todos los mexicanos en referencia a las piernas al sol. ¿Y quién te dice a ti o a mí que esas eran las piernas? ¿Qué proceso hubo para determinar estas son las piernas de la foto? Las piernas de Florencia son las piernas de la foto. Y aquí yo no quiero hablar del cuerpo de nadie, pero sí tengo que hablar del hecho de que una persona a la tercera edad, no sabiendo su edad, por cierto, tenga la osadía de cruzar vallas, cruzar protocolos, echártelos a la mochila y subir a tomar el sol, levantarse la falda y subir a tomar el sol. Y aquí vamos con el cierre. Si usted me permite unos segunditos. Esto no se trata de una imagen, se trata de un mecanismo y quiero que lo tengas muy presente. Aparece algo extraño, se vuelve viral, aparece un nombre, se asigna la culpa y se cierra. Rápido, limpio, conveniente. Pero cuando todo encaja demasiado bien, es cuando más deberíamos de desconfiar, porque el problema no es una persona. Las piernas de Florencia no están en discusión. ¿Cuál fue el proceso de elegir cuáles piernas iban a asumir responsabilidad? Eso tampoco es el tema.
Es un sistema que necesita a alguien para cerrar la historia incómoda. Hoy fueron unas piernas, mañana será otra cosa. Y si no cuestionas cómo funciona esto, vas a seguir viendo historias. Sí, sin entender lo que realmente está pasando, no tendrás la capacidad de cuestionar nada. Hoy piernas, mañana posiblemente otro acosador que viene y fácilmente se allega a la presidenta de la nación. Soy Noemi Informa para Más Seco que Mojado.